Y como les decía, en esta semana pues hemos tenido la oportunidad de conocer muchas noticias de gran trascendencia. Quizá la más importante es la que se refiere a lo que son los análisis de los explosivos. Por fin, después de muchos meses de trabajo, después de un trabajo extenuante para algunos de los peritos presentes en esas pruebas, y digo extenuante pues porque quizá los peritos oficiales puedan estar más acostumbrados a lo que es la mecánica de esos análisis, quizá otros peritos no lo estuvieran tanto, y para ellos les puedo asegurar que ha sido toda una experiencia de trabajo intensísimo, tensísimo también por las divergencias que ha habido entre unos peritos y otros y que luego analizaremos, y hemos sabido por fin qué es lo que no explotó en los trenes, pero eso lo veremos luego. 3 meses más tarde y 2.300 folios después, seguimos sin saber qué fue lo que explotó en los trenes de la muerte. El informe del análisis de los explosivos resulta absolutamente inquietante, y es que las conclusiones de los distintos peritos ponen de manifiesto todo un cúmulo de irregularidades y una discrepancia fundamental entre los peritos oficiales y los propuestos por los abogados de las acusaciones y defensas. Lo único en lo que ambos están de acuerdo es en la presencia de nitroglicerina y DNT, dos sustancias que no forman parte del agómado seco, pero sí del titadín habitualmente utilizado por ETA. Con esta conclusión, los peritos independientes descartan el agómado seco, mientras que los propuestos por el Ministerio del Interior insisten en la teoría de la contaminación, aunque eso sí, con nuevos matices. El informe de análisis descarta la contaminación en origen tras haber encontrado muestras procedentes de un mismo lugar que en unos casos presentan DNT y en otros no, dependiendo de si habían sido custodiadas por la policía o la Guardia Civil. Así las cosas, y puesto que la hipótesis de la contaminación en fábrica o en las minas ya está agotada, los peritos oficiales se agarran ahora a que fue durante su custodia cuando se produjo la contaminación. Con todo, los peritos de las acusaciones y defensas denuncian en sus escritos las múltiples irregularidades en las que se ha incurrido en todo el proceso, comenzando precisamente por la inexistencia de una cadena de custodia, lo que impide garantizar convenientemente la procedencia de las muestras analizadas. Pero eso no es todo. Los peritos independientes se muestran indignados ante el reducido número de muestras aportadas y, sobre todo, ante la obstaculización de los análisis. Curiosamente, lo único que no hay dudas es en que el explosivo encontrado en las pruebas que aparecieron fuera de los trenes sí es gomado seco. La furgoneta Kangoo, la mochila de Vallecas y el falso artefacto del AVE, pruebas que, sin embargo, dejan mucho que desear. El tribunal tiene ahora la última palabra, pero lo que está claro es que la versión oficial hace aguas por todas partes y hay quien se empeña en tapar los agujeros mientras seguimos sin saber qué explosivo mató a 192 personas aquel fatídico 11 de marzo. Cuando denunciamos hace ya más de un año que no estaba claro qué explosivo se había utilizado en los trenes y que en realidad nos estaban vendiendo a todos los españoles que se había empleado gómados eco porque fuera de los trenes había aparecido gómado seco, pues nos dijeron de todo, que éramos unos conspiranoicos, que poníamos en duda la labor de la policía y de la justicia. Bueno, pues resulta que teníamos razón en lo que estábamos diciendo, como hemos tenido razón en el resto de las cosas que hemos ido denunciando. Cuando se descubrió hace unos meses que en las muestras de los trenes que el juez Gómez Bermúdez ordenó analizar había aparecido dinitrotolueno, algunos medios de comunicación, y no sé si cabe utilizar esa denominación cuando se recurre a ciertas cosas, llegaron a decir que el dinitrotolueno forma parte del agomado seco. Oiga, no, mire, el dinitrotolueno basta con cogerse la hoja de características del agomado seco para ver que no forma parte de ese tipo de dinamita. Entonces, como eso no colaba, nos trataron de vender que el dinitrotolueno aparecía en las muestras de los trenes porque en la fábrica la goma dos seco se había contaminado. Vamos, que la fábrica era un lugar grasiento y pocilgoso donde los componentes químicos están flotando por las cubas. Hombre, un poquito de respeto para las fábricas españolas, especialmente si son de explosivos, que es un proceso más bien peligroso como para andarse con tonterías. Como eso tampoco colaba mucho, nos trataron de vender
de nuevo en una maniobra de intoxicación de la opinión pública, que la goma Doseco podía haberse contaminado con dinitrotolueno en las minas asturianas porque los cartuchos de goma Doseco andaban tirados por el suelo y podían haberse contaminado con otros cartuchos de dinamita más antigua. Bueno, pues ya hemos conocido el informe de análisis de los explosivos y los propios peritos de la Guardia Civil y de la Policía echan por tierra esos intentos de intoxicación. Ya no hay contaminación en las fábricas, era mentira. Ya no hay contaminación en las minas, era también mentira. Ahora lo que hay es contaminación, según esos peritos oficiales, en la custodia de las muestras. Vamos, que se recogieron las muestras de los trenes, se metieron en unas bolsas de plástico de mala calidad y entonces los componentes entraban y salían de esas bolsas de plástico mientras estaban custodiadas pues, por los TEDx y la policía científica, como Pedro por su casa.